Hola, que la paz del Señor esté con vosotros y bienvenidos de nuevo para seguir hablando de la divina voluntad. Bueno, pues me parece que vamos a estar algún tiempo hablando en torno a la lectura principal que hicimos la semana pasada, volumen 34, capítulo 25, que eran esas 3 ayudas que se nos da para formar la vida divina en esa santidad divina de la que hablábamos. Nos hemos elevado, hemos visto y tenemos ya conocimiento de a dónde nos quiere el Señor disponer, cuál es nuestro puesto, a dónde puede llegar la criatura y a dónde debe llegar la criatura, porque es el decreto divino y es su amor el que nos quiere colocar en ese lugar tan elevado. Bien, pues ahora vamos a ir bajando un poquito porque con el conocimiento que tenemos y como decíamos la semana pasada, reconociendo lo que tenemos alrededor y estas 3 ayudas, vamos a un poco, pues ver cosas que hemos leído que merecen un poquito de más atención. Lo que pueda caber en un sorbo, pero por lo menos detenernos. Y hoy nos vamos a detener en los actos, porque decíamos que la creación era un medio de ayuda tanto para nuestro nivel natural como para el alma. Y hablábamos del alimento y hablábamos de que, esa ayuda, ese alimento natural que nosotros ingerimos por el digestivo, luego tenemos una ayuda para el alma que también ingerimos, pero a través de los actos. El alimento sería el acto en sí. Es alimento para nosotros y es alimento también para la divinidad. Somos su alimento cada vez que somos acto divino. Bien, pues decíamos que esos actos son el canal a través del cual la divina voluntad va a entrar y va a desarrollar su vida divina en la criatura. Y decíamos además que siempre y cuando ese acto, por supuesto, no hubiese sombra de pecado, no hubiese pecado, en ese acto llamemos a la divina voluntad y ese acto esté vacío de querer humano y tenga esa recta intención de dar gloria a Dios, de llamar al reino, de hacer extensión de su reino y para el bien de las criaturas. En última instancia, para nosotros. No buscamos nuestro bien propio. ¿A qué actos nos estamos refiriendo? Está claro, nos estamos refiriendo al mirar, al hablar, cualquier pensamiento, palabra, mirada, movimiento, paso, obra. No hay acto que quede exento de esto que estamos hablando. Cualquier acto natural o sobrenatural, natural o espiritual, como lo queramos llamar, actos grandes, actos pequeños. En algunas lecturas dice aparentemente innecesarios. Cualquier acto se puede convertir en ese canal a través del cual pues va a tener entrada la divina voluntad. Y dice Jesús en una lectura que cuando nos entretenemos, nos desunimos de Él, los actos que estamos haciendo dejan de sentirse en ellos el impulso divino,
el impulso supremo. Porque en realidad hemos dicho que ese acto cubre todo, desde el pensamiento, la palabra, el respiro, la respiración, el latido del corazón, son actos que son inconscientes, pero que están impregnados y son voluntad divina moviéndose en nosotros. Es esa ayuda de la creación de la que hablábamos, el mantenimiento de nuestro cuerpo. Ahí está la divina voluntad actuante, obrante. Bueno, pues esos actos, en cierto modo, no tienen valor en sí mismos. Por eso dice el Señor, dice, actos pequeños, actos grandes, para mí todos tienen el mismo valor. En divina voluntad, todos tienen el mismo valor, porque el valor no reside en el acto. Si el valor residiera en el acto, pues habrían actos más importantes que otros. Pero el valor no está en el acto. Y no solamente no está en el acto, sino que además tenemos, por así decirlo, están velados. Y nosotros no lo vemos. No le vemos ese impulso divino, no le vemos, no hay ninguna señal externa, no suena una campanita, ni sentimos un temblor cuando hacemos un acto en divina voluntad. La divina voluntad está obrando y no sabemos a qué nivel. Está obrante y no lo vemos, está velado para nosotros, pero está actuando. Por eso dice Luisa, es que parece que no hago nada. Y le dice el Señor, parece que no haces nada, sin embargo lo estás haciendo todo. El acto en sí no es lo importante. Hemos dicho que mirada, pensamiento, palabra, el respiro, el andar, el paso, todo lo que puede hacer la criatura. Es decir, la criatura entera, el alma está con sus tres potencias, inteligencia, memoria y voluntad, implicado de lleno en ese acto. Implica a toda la criatura, en su integralidad, por así decirlo. Y además dice, fijaos, dice, hablando de ese amor en el cual no podemos estar el uno sin el otro. Jesús no puede estar sin nosotros y nosotros sin Él. Dice, el amor es hijo inseparable del querer divino. Por eso da el primer puesto de dominio a mi divina voluntad. Ella se extiende en todos los actos de la criatura, humanos y espirituales, ennoblece todo, y si bien los actos humanos quedan en la forma y materia de la cual son formados, no sufren ningún cambio externo, es decir, en el acto en sí no se ve nada, ni cambia nada en el acto, es un acto normal, todo el cambio queda en el fondo de la voluntad humana. Es decir, volvemos a lo que hemos dicho antes, es la voluntad humana, es la criatura en sí la que está implicada en ese acto. El acto es simplemente el andamiaje, por así decirlo, y ahí se va a construir. Y ese andamiaje da igual que sea muy grande, que sea pequeño, que sea más llamativo, menos llamativo. La voluntad humana. Todo el cambio queda en el fondo de la voluntad humana. Y en otra lectura dice, cómo, para terminar, dice, quedando todo lo que hace, aun las cosas más insignificantes, cambiadas en divino y confirmadas por la divina voluntad. Esto es importante, es interesante tenerlo en cuenta. Confirmadas por la divina voluntad. Ese acto que has hecho en divina voluntad, ese acto en el que has llamado a la divina voluntad, vacío de tu querer, está confirmada por la divina voluntad. Por así decirlo, tiene el sello de la conformidad divina. Este acto es mío y este acto es completo, está completo, así lo quiero. Y ahora lo voy a usar para lo que yo quiera. Estoy conforme.
estoy conforme con este acto, le doy el visto bueno, porque no tiene más remedio, es que es un acto en su acto único, entonces es completo y se extiende, pues se extiende en la eternidad. Vivimos en el ámbito de la eternidad cuando hacemos un acto detrás de otro, un acto divino detrás de otro, hacemos vida divina, vivimos en el ámbito de la eternidad. Y ese acto en concreto, en el que ahora estés pensando, te va a acompañar ya eternamente. Y va a subir al cielo y todos lo van a gozar, se van a fundir con los de la Virgen, o sea, va a ser una explosión de gozo para el cielo, va a ser una creación nueva. Y no lo vemos, está velado, pero lo creemos. Bueno, pues dice más adelante, cómo es bello el vivir en mi querer. No solo es un camino, sino que en cuanto el alma está por hacer su acto, es decir, antes de hacer el acto, por eso decimos que el acto en sí no importa, ya está confirmado además. Nadie nos puede decir, está bien, está mal, está confirmado. El aliento divino desciende en su acto y dándoselo llena todo lo creado con su aliento omnipotente. El aliento divino desciende en su acto, antes de que el acto se haga. ¿Cómo es eso? Porque estamos hablando de que en cuanto el alma está por hacer su acto, es decir, cuando el alma tiene la intención, y la determinación, ahí empieza ya la divina voluntad a actuar. No en el acto en sí, no es una cuestión mágica de decir este acto, no, es que se ha desarrollado en la voluntad humana que ha decidido y quiere y tiene la intención de unirse a la voluntad divina. Y ahí tenemos el acto, ese acto que debemos hacer, que es el que ya ha preparado, porque claro, es un acto único, es un acto que ya estaba preparado desde antes de la creación, desde antes de que estuviésemos aquí. Ese acto ya estaba preparado y ya tenía el impulso divino. Por eso dice, en alguna lectura dice que cuando nos distraemos, nos desunimos de él, pues ese acto que hacemos no se siente en él el impulso supremo, el impulso divino, porque ahí es donde empieza la vida divina a actuar, antes del acto. El acto en sí da igual. Podemos clavar un clavo con un martillo o con una piedra. Podemos subir, bajar, ir o venir, salir o entrar. El acto es lo de menos. Ya hemos dicho, para el Señor no hay diferencia de actos grandes. Puedo estar preparando, pues, incluso cosas santas de mucha envergadura y a lo mejor, pues, el dormir es más importante porque lo estás haciendo llamando a la divina voluntad. Y en lo otro a lo mejor estás poniendo demasiado de lo tuyo. Dice el Señor, procúrate hacerlo poco con mi voluntad antes que hacerlo mucho sin ella. Claro, cuando hacemos lo mucho es muy llamativo, lo vemos y ahí empezamos a dejar de abandonarnos, ya no estamos tan abandonados, estamos más bien aferrándonos a lo que vemos, medimos. En realidad el acto es secundario. Tenemos que hacer nuestros actos, tenemos que hacer nuestra vida normal, nuestro estado en el que estemos y ahí desarrollar la vida divina en nuestras cosas que tenemos que hacer. Pero en esas cosas nuestras que tenemos que hacer, cada uno en su trabajo o en su no trabajo, en su situación, cada uno tiene que hacer sus cosas, pero no debe meter de lo suyo en esas cosas, en esos actos, no meter de lo suyo. Vamos a leer una lectura, un poquito de una lectura en el que se nos da un ejemplo
de cómo podemos hacer un acto en el que estemos mezclando. Vamos a ver, mira, dice, habla de un hijo que, bueno, pues vive a las órdenes de su padre, es muy obediente, bien, todo normal, y además le agrada, ¿no? Le agrada. Solo que ocurre una cosa. Un buen hijo va a donde quiere el padre, sufre lo que quiere el padre, rico o pobre le es indiferente porque está contento solo con ser lo que el padre quiere. Si recibe o pide órdenes de ir a alguna parte para el desempeño de alguna empresa, él va solamente porque lo ha querido el padre. O sea, hasta ahora, bien, normal. Pero, mientras dura el tiempo de estar lejos, debe tomar un descanso. Detenerse para reposar, tomar el alimento, tratar con personas. Por tanto, debe poner mucho de su querer, a pesar de que va porque lo ha querido el Padre. Pero en tantas cosas se encuentra en la ocasión de hacer por sí mismo, recordad lo del abandono, ahora empieza a hacer las cosas por sí mismo, por lo tanto puede estar los días, los meses lejos del Padre sin estar en todas las cosas especificada la voluntad del Padre. Por lo tanto, no tiene esa confirmación que decíamos, o esa conformidad. Así que a quien vive resignado al divino querer le es casi imposible no mezclar su voluntad en lo que hace. Será un buen hijo, pero no tendrá en todos los pensamientos, dijimos la semana pasada, que esto de vivir en la divina voluntad es para toda la vida y para cada instante de la vida. Y cuando dice en todos los pensamientos, dice en todos los pensamientos, las palabras, la vida del Padre retratada del todo en él, porque debiendo ir, regresar, seguir, tratar con otros, el amor queda roto, porque sólo la unión continuada hace crecer el amor y jamás se rompe. Y la corriente de la voluntad del Padre no está en comunicación continua con la corriente de la voluntad del Hijo. Hay interferencias, por así decirlo. Decíamos antes, cada vez que te desunes de mí, pues ahí ya deja de sentir el impulso supremo que Él tenía preparado para ese acto que tú debías hacer. Y en aquellos intervalos el Hijo puede habituarse a hacer la propia voluntad. Sin embargo, hay buenas noticias, porque claro, uno lee esto y dice, ¡puf! Dios mío, yo no llego, ni voy a llegar nunca. Pero hay buenas noticias. Hay una última frase, un último renglón. Dice, sin embargo, creo que es el primer paso hacia la santidad. O sea, que nadie se desanime, que el Señor no rompe la caña cascada, y cuando ve que hay un deseo, un interés, hay una plegaria continua llamando a la divina voluntad, hay un querer y hay un amar, el Señor se va develando, dice, de vez en vez, poco a poco, y nos va enseñando. A pesar de que se den estas situaciones que hemos visto aquí, la resignación no es la unión de dos voluntades. Vamos a hacer una cosa. Bueno, nos quedan 7 minutillos, por así decirlo. Hemos dicho que los actos más insignificantes. Vamos a creernos esto. Vamos a poner un caso. Nos vamos a comer una mandarina. Entonces tú abres la mandarina. Y cuando abres la mandarina y la pelas y la abres en dos, te viene un aroma que llegas a decir, Dios, ¿cómo hueles? Dios, ¿cómo hueles? No le está hablando a la mandarina, le está hablando a Dios, dice, está reconociendo el olor de Dios en esa mandarina. En ese olor a mandarina está oliendo a Dios. Y ese alma ahí, en esa... Dios, ¿cómo hueles? Ha reconocido muchas cosas. Y es posible incluso, no sabemos esa criatura cómo está, pero es posible que en esa frase y en esa explosión de amor
ese Dios, ¿cómo hueles? Es posible que ahí Jesús ya se vea reparado por todos aquellos que no le dan valor a eso, que el Señor se vea correspondido de amor, de gratitud, y ya no hace falta decir nada más. Lo estás viviendo, estás interpretando, estás reconociendo. Y es posible que si esa persona pues vive en divina voluntad, ya no haga falta decir nada más. Ahora vamos a otra persona que abre la mandarina y dice, ¡wow, qué bien huele! Es que he cambiado de frutero. Ahora le compro la fruta a otro. El otro me estaba timando. Y posiblemente este frutero compre artículos más naturales, más ecológicos, porque hay que ver cómo está el tema de la ingeniería y de los pesticidas, porque claro, los políticos, los comerciantes, y ya empiezas. Y al final dices, bueno, gracias Señor por esta mandarina que me como y reparo por todos aquellos, etcétera, 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 y haces tu oración. Pero habéis visto cómo hemos ido metiendo de nuestras cosas y hemos acabado haciendo juicios. Juicios del frutero que se estaba quedando conmigo. Incluso mi vanidad, he hecho bien en la decisión que he tomado. O sea, ese acto no es el primer acto. Tú el primer acto, si quieres, puedes decir, Señor, te doy gracias. Y te doy gracias en nombre de todas las criaturas. Traigo a todas las criaturas. Date cuenta que ese acto de pelar una mandarina y de percibir ese olor y de tu inteligencia, memoria, voluntad, toda tu integridad como criatura, tu voluntad está ahí, se ha vaciado de todo tú. Estás oliendo a Dios y estás diciéndole al Señor, eres tú, has venido a visitarme y yo me doy a ti. Es posible que ya no necesite decir nada. Y después de comerte la mandarina, hay que tirar las cáscaras. Y eso se convierte en otro acto. Y después viene otro, y después viene otro, y otro, y otro. Todos los pensamientos, todos los actos, toda nuestra vida y a cada instante de nuestra vida. Y uno puede decir, eso es una exageración. No puede estar tentado a pensar eso. ¿Dónde está mi vida? En algún momento tendré que, ¿no? Como hacía este hijo, ¿no? Bueno, en algún momento tendré que descansar. Bueno, pues eso lo vamos a dejar para la semana que viene. En fin, pensemos en esto y que el Señor os bendiga.